Buenos días y Dios le bendiga. Yo soy Pastor David George y bienvenidos al Ministerio Hispano de la First Baptist Church Naples. Estamos muy contentos que haya decidido alabar a Dios con nosotros hoy. Estamos para servirle y quisiéramos que comparte pedidos de oración que tendría. Se puede enviarlos por Facebook Messenger o por correo electrónico a iglesia@fbcn.org. También hay dos maneras para obedecerle a Dios en las ofrendas y diezmos. Se puede dar en línea por la página web de la iglesia www.fbcn.org y hace un clic en Giving. O se puede dar por texto. Envíe un mensaje de texto a 239-350-5030. De nuevo, 239-350-5030. Enviando un texto de mensaje a este número, recibirá instrucciones cómo dar por este método. Esperamos que Dios le hablará a través de la música y la enseñanza de su palabra hoy. Y de nuevo, gracias por estar con nosotros hoy. Y la palabra del Señor dice en Romanos 8, 38, 39, pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Cuán grande es el Señor! Estrellas vi.
Amén. Juan 4:23. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que los adoran. Hay que levantar nuestras manos y adorar al Señor. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible cuando levanto mis manos. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible cuando levanto mis manos. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos. Y dice la palabra del Señor en 2 de Timoteo 1:9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Solo tú eres santo. Solo tú eres santo, solo tú eres digno, tú eres hermoso y maravilloso.
Buenos días de nuevo y qué bueno este grupo de alabanza que nos ha dirigido al trono de gracia. Verdaderamente cuán grande es nuestro Dios y en Él confiamos, ¿no? Buenos días y por favor busquen en tus Biblias Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23, siendo el domingo antes que Pascua. Vamos a enfocarnos este domingo, el domingo que viene, en la muerte, sepultura y resurrección, claro, de Jesucristo. Vamos a hablar de este tema hoy, esperanza diferida. Esperanza diferida. El domingo pasado el presidente se extendió la cuarentena por un mes más, hasta el 30 de abril. La fecha del 15 de abril que había esperado ya se ha extendido. Lo que esperábamos no llegó a pasar. Proverbios 13, versículo 12 nos dice, la esperanza que se demora enferma el corazón, pero el deseo cumplido es árbol de vida. Para los discípulos, Cristo ya había muerto en la cruz y la esperanza que tenían murió con Jesús. Por lo menos, eso es lo que pensaban ellos. En los versículos de hoy vamos a ver la reacción de algunos de los discípulos a ver que su Cristo, su Salvador, había muerto. Pero lo que ellos no se dieron cuenta de que fuera que su esperanza no hubiera muerto, su esperanza solamente fuera diferida. La esperanza que se demora enferma el corazón, pero el deseo cumplido es árbol de la vida. Ya sabemos nosotros que el tercer día Jesús resucitó y su esperanza fue reavivido. Esa es buena noticia. En estos días todos de nosotros podemos usar buena noticia. Tengo buena noticia para nosotros. Dios sigue en su trono. Él jamás ha dejado su trono, Él jamás se lo dejará. Pero por 33 años, Dios el Hijo, Jesús, salió del cielo para vivir en nuestra tierra debido a su gran amor para con nosotros. Y por hacerlo, Jesús estaba dispuesto a morir, incluso la muerte en una cruz, para que nuestros pecados pudieran ser expiados y tengamos esperanza de la vida eterna. Esta semana, la semana que viene, como mencioné, vamos a dedicarnos a acordarnos de la muerte y resurrección de Jesús, que hizo posible que podríamos tener buena noticia. Mejor dicho, las buenas nuevas. Eso es lo que el Evangelio es, las buenas nuevas. Esta semana, la semana que viene, vamos a usar a 1 Corintios capítulo 15, versículos 1 a 4, como el telón de fondo para nuestro estudio de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 a 4 dice, ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ahora, dejamos leer Lucas, nuestro texto de hoy, Lucas capítulo 23, versículos 50 a 56. Si podríamos ponernos de pie, donde estén en la casa comiendo, ponte de pie para honrar la palabra de Dios. Las palabras de Dios dicen en Lucas capítulo 23, versículo 50, y había un hombre llamado José, miembro del concilio, varón bueno y justo, el cual no había sentido al plan y a proceder de los demás, que era de Arimatea, ciudad de los judíos, y que esperaba el reino de Dios. Este fue a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús, y bajándole le envolvió en un lienzo de lino,
y le puso en un sepulcro excavado en la roca donde nadie había sido puesto todavía. Era el día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron detrás y vieron el sepulcro y cómo fue colocado el cuerpo. Y cuando regresaron, prepararon especies aromáticas y perfumes. Y en el día de reposo descansaron según el mandamiento. Señor, que añada tu bendición a la palabra tuya, que me uses como tu portavoz hoy para ayudarnos a ver, Señor, que nuestra esperanza vive. Es en nombre de Jesucristo que pedimos. Amén. Versículos 46 de Lucas capítulo 23 nos cuenta. Y Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Por este punto en la historia, Jesús ya ha dado su vida en la cruz. Jesús ya ha sufrido el castigo que merecemos nosotros. Jesús, por su sacrificio en la cruz, pagó nuestra deuda a Dios para que tengamos la oportunidad de ser perdonados. Después de morir en la cruz, el cuerpo de Cristo fue sepultado. ¿Por qué? Porque según el texto, versículo 54, era el día de la preparación. José, el hombre mencionado en versículo 50, miembro del concilio, varón bueno y justo, había creído en Jesús. Y José, como Nicodemo, era un discípulo de Jesús, sino en secreto, por temor de los demás líderes religiosos. Jesús había creído en Jesús como Señor y Salvador, pero no pudiera vivir así, debido a su posición de autoridad religiosa y tal vez por su riqueza. Según Juan capítulo 9, versículos 22, los judíos ya se habían puesto de acuerdo en que si alguno confesaba que Jesús era el Cristo, fuera expulsado de la sinagoga. Siendo un judío fiel, José quisiera asegurar que el cuerpo fuera sepultado antes que el sol se pone, debido a que sea la noche antes de la Pascua. Ritualmente, José enterró a su Salvador porque parecía de que la esperanza que le había puesto en Jesús fuera en vano. Pero había otra razón que José lo haría. Estaba para cumplir lo que fue profetizado de la muerte de Cristo. Jesús fue sepultado en una tumba prestada. En Isaías, capítulo 53, tenemos uno de las muchedumbre de profecías acerca de Jesús, el Mesías. No por nombre, diciendo su nombre es Jesús, sino mostrando cómo parecería el Mesías a llegar. Como sabemos, judíos habían esperado un Salvador, un Mesías fuerte militar. Pero en el Antiguo Testamento, las profecías de Jesús nos muestran que Él haría y sería un Salvador que sufre. Isaías capítulo 53, versículo 7 dice: fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió él su boca. Por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes? Por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida. Versículo 9. Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia, ni había engaño en su boca. Jesús fue sepultado entre los ricos en una tumba prestada de un rico miembro del concilio, José de Arimatea. Siendo un experto del Antiguo Testamento,
José debería haber reconocido los versículos en Isaías que hablaban acerca del Mesías. Pero pensando humanamente, José no había conectado los puntos que José fuera cumpliendo otra profecía acerca de Jesús. ¿Cuántas veces por día cumplimos nosotros la voluntad de Dios sin darnos cuenta de haberla hecho? Aún en tener que pasar por tiempos difíciles, confusos o tristes, muchas veces estamos en el medio de la voluntad de Dios porque sus planes no son los nuestros. Dios tiene propósito por cada cosa que pasa en este mundo. Sí, aún por el coronavirus. Sea para corregirnos, animarnos, mostrar su amor para con nosotros o probar nuestra fe y en quien tenemos nuestra confianza. Dios no desperdicia lo que pasa en nuestras vidas. Romanos 8, versículo 28 nos dice que sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Este versículo significa que todo va a salir bien en las situaciones en nuestras vidas, las cosas que nos pasan. Dice este versículo, si algo mal pasa en nuestras vidas, que no sea la voluntad de Dios, no. Nos dice que Dios cumplirá su voluntad en estas situaciones y que sería para nuestro bien, para cumplir el propósito por lo cual Dios la permitió. Dios siempre tiene propósito por las cosas de nuestras vidas, aun cuando nosotros no lo notamos. Dios obviamente tenía propósito para la muerte de Jesús. José no lo notó, pero él era parte del plan de Dios. José sintió que había perdido su esperanza cuando él solo necesitaba esperar 2 días más para ver el cumplimiento de la voluntad de Dios. Pero en esta historia también tenemos a otras que sentían que de su esperanza había fallado. Versículo 55 de Lucas, capítulo 23. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea, siguieron detrás y vieron el sepulcro y cómo fue colocado el cuerpo. Y cuando regresaron, prepararon especies aromáticas y perfumes, y en el día de reposo descansaron según el mandamiento. Las mujeres, María Magdalena, la otra María y Salomé, fueron al sepulcro para participar en la sepultura de Jesús. Habiéndole visto colgado y maltratado en la cruz su Salvador, ellas quisieron participar en el rito de preparar el cuerpo. Ellos, siendo judíos, sabían la necesidad de preparar el cuerpo y enterrarlo antes que se pone el sol. Imagino su angustia de necesitar empacar el cuerpo con especies para evitar que se lo pudre. Qué pena y desesperación. Su esperanza muerta delante de sus ojos sobre una tabla en una cueva. Al preparar las especies, las lágrimas entremezclándose con las especies que aplicarían al cuerpo de Jesús el día siguiente. ¿Qué pasó con su esperanza? La pena de necesitar preparar el cuerpo de un ser querido puede ser muy difícil. Deber mezclado con amor. Necesitas hacer los arreglos, pero no quieres hacer nada. Especialmente cuando piensas de que toda esperanza murió con el ser querido.
Ponte a ti mismo en los zapatos de ellos. Ellos creían que Jesús era el Mesías, pero ahora míralo, muerto sobre una tabla, envuelto en lienzo. ¿Qué pasaría de las promesas que Jesús hizo? Las mujeres no tenían la ventaja que nosotros tenemos. Ellas estaban viviendo la historia. Nosotros ya tenemos la historia por completa. Jesús resucitará. Servimos a un Salvador resucitado, no a uno muerto. Las mujeres tenían que esperar 2 días más ver su Salvador resucitado. Su esperanza no muerto, sino diferida. Pero nosotros servimos un Salvador resucitado. Nosotros no lloramos porque Jesús vive y vive en mí, en cada uno de ustedes que sea un hijo de Dios. Que descansamos en esta realidad cuando parece que el mundo está cayendo a pedazos. Nuestra esperanza no está diferida. Nuestra esperanza vive. Entonces, hoy por la tarde, mañana, la semana que viene, cuando todavía estamos bajo una cuarentena, cuando las cifras aumentan de las personas afectadas por este coronavirus, las muertes aumentarán a ser atacado por este virus. Nosotros podamos perder nuestra esperanza. Tal como José y María Magdalena, la otra María y Salomé, los discípulos mirando a Jesús en la cruz muerto, entregó su espíritu. Ellos salieron aquel día triste. Y nosotros sentimos tristeza, incertidumbre, pánico, temor. Pero nosotros tenemos una esperanza viva. Su nombre, Jesucristo, el Señor y Salvador. La semana que viene vamos a enfocarnos en la Pascua, en la resurrección de Jesús de entre los muertos para probar no solo que fuera el Salvador, Dios mismo, sino para conquistar la muerte, para poder entregarnos a nosotros vida eterna. Nosotros no tenemos que esperar al domingo que viene para celebrar la resurrección. Debemos celebrarla cada día. Que nuestra cara, nuestra boca, nuestras acciones reflejan la realidad de una esperanza viva. Nuestro Salvador resucitado. Señor, gracias por las promesas de tu palabra. Las promesas que nos has dado de que el primer día de la semana, a rayar el alba, las mujeres van a encontrar la tumba vacía. Las especies no necesarios, porque no habrá un cuerpo en esta cueva. Las lágrimas que habían mezclado con las especies, no gastados, van a ver el cumplimiento de su esperanza el tercer día al encontrar la tumba vacía. Pero Señor, nosotros ya sabemos el resto de la historia. Ya tenemos capítulo 24.
Ya tenemos la esperanza y la palabra de Dios que dice que el tumbo está vacío. Que vivimos nosotros esta semana como los que creen en Jesucristo, el Salvador resucitado. Pero Señor, reconocemos que nuestra esperanza, Señor, puede fallar en tiempos así. Pero cada vez, Señor, que encontramos y enfrentamos duda, que nos acuerdas de tu poder, tu control, y que tú hayas derrotado la muerte. ¿Quién está en control? Jesús. Que nosotros vivimos así. Una esperanza viva, no una esperanza diferida. En nombre de Jesucristo pedimos. Amén. Gracias por estar con nosotros. Sigan atentos a la página web de Facebook para que nosotros podamos comunicar las novedades. Pero con la bendición y ayuda de Dios nos encontraremos el domingo que viene celebrando la resurrección de Jesucristo. Si tú tienes una necesidad, tienes un pedido de oración, o solo quisieras hablar con alguien porque tienes dudas de si tú tienes esta esperanza viva, por favor, ponte en contacto con nosotros, iglesia@fbcn.org, iglesia@fbcn.org. O envíanos un mensaje por Facebook Messenger para que yo pueda comunicarme contigo. Estamos para servirles, pero recuerda, Dios está en su trono. Jesús resucitó. El Espíritu Santo viva en nosotros. Hasta el domingo que viene, que Dios los bendiga y los cuida. Les amo todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones.